Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Efesios y para ello vamos a recordar que el apóstol Pablo escribe esta epístola haciendo énfasis en dos ideas. La primera de ellas, lo que Dios hizo, y específicamente lo que Dios hizo en cuanto a la nueva vida espiritual que los creyentes tienen en Cristo, algo de lo cual el apóstol habla mayormente en los capítulos 1 al 3, y la segunda idea es lo que los creyentes deben hacer, es decir, lo que le corresponde hacer a todos los santos ahora que han conocido lo que Dios ha hecho por ellos en Cristo Jesús, algo de lo cual Pablo habla mayormente en los capítulos 4 al 6. Ahora, además de ello, recordemos que el apóstol Pablo, para tratar estos dos énfasis, aborda varios temas doctrinales. Pero a pesar de la variedad de temas que trata en su carta, podemos ver que los argumentos y los pensamientos de Pablo giran en torno a una idea que recorre, unifica e incluye a todos los temas, y es que el creyente está unido con Cristo. Y es teniendo esta idea en mente que el apóstol nos invita a contemplar esta carta, a fin de que crezcamos en el conocimiento de Dios y de su gracia, reconociendo todo lo que Él ha hecho en el creyente y todo lo que le ha dado al creyente por medio de Jesús, para que a su vez el creyente se esfuerce en hacer todo lo que Dios le manda hacer y que ahora le es posible hacer gracias a su unión con Cristo. Bien, habiendo recordado estas cosas, les invito a abrir nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Efesios capítulo 3 para dar lectura a la sección que estaremos examinando este día. Dice así la palabra de Dios partiendo del versículo 14 hasta el versículo 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Como ustedes saben, desde que compartimos la serie sobre cómo estudiar la Biblia, ha sido nuestro hábito comenzar estos estudios realizando diversas preguntas que nos ayuden a entender mucho mejor el sentido de lo que Pablo quería comunicar. Y en esta ocasión, siguiendo este mismo método, vamos a comenzar nuestro estudio realizando la siguiente pregunta. ¿Qué está haciendo el autor? ¿Qué está haciendo Pablo en estos versos del 14 al 21 del capítulo 3? ¿Qué está haciendo? Bien, la respuesta es que en esta sección Pablo está orando. Pablo está orando a Dios por los creyentes de Éfeso. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Bueno, porque a eso se refiere Pablo cuando dice: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo cual no se trata solo de una posición corporal o de simplemente una acción, sino que Pablo más bien hace referencia a la actitud con la cual se dirige a Dios en oración para presentar algunas peticiones delante de Él. Pablo se dirige a Dios en esta posición para presentar peticiones, lo cual queda claramente confirmado en el versículo 16, donde Pablo escribe: para que os dé, o como también traducen algunas versiones, a quien le pido que. Y eso, hermanos, es una frase que Pablo utiliza para presentar una petición a Dios. Una frase que vuelve a utilizar a mediados del versículo 17 y también en el versículo 19, aunque no se aprecia con tanta claridad en nuestras traducciones. Pero de igual modo, con estas evidencias
queda claro que Pablo, en primer lugar, se está presentando delante de Dios y en segundo lugar está llevando peticiones a Dios, lo que en otras palabras significa que Pablo está orando. Pablo está hablando con Dios. Pablo está adorando a Dios por medio de una oración. Así que respondiendo a la primera pregunta, podemos decir que en estos versículos Pablo está orando a Dios por los creyentes de Éfeso. Ahora, la siguiente pregunta que nos surge es, ¿por qué razón? ¿Por qué razón Pablo está orando? ¿Qué causa está moviendo a Pablo a orar por sus hermanos? ¿Y cómo esta causa influencia el contenido de su oración? Bueno, para responder esta pregunta creo que es necesario que nos fijemos nuevamente en cómo es que Pablo comienza esta sección. Dice el versículo 1, por esta causa, o también podemos decir, por esta razón, o por este motivo, doblo mis rodillas delante de Dios, dice Pablo. La cual, hermanos, es una expresión muy versátil porque esta conjunción, por esta causa, además de prepararnos para escuchar lo que Pablo va a decir a continuación respecto al contenido de su oración, además de esto, también nos indica que la motivación que le llevó a orar a Dios y hasta el asunto de lo cual Pablo va a pedir se encuentra contenido en los versículos anteriores. La motivación y el asunto de lo que Pablo está diciendo se encuentra contenido en los versículos anteriores, es decir, en lo que ya ha sido parte de su meditación o en lo que ya ha dicho en su carta. Lo cual se vuelve aún más interesante porque cuando regresamos hasta el versículo 1 del capítulo 3, justo antes del paréntesis donde Pablo trata algunas ideas acerca de su ministerio, cuando regresamos al versículo 1 del capítulo 3, nos encontramos con la misma expresión que vemos en el versículo 15. Por esta causa, dice, por esta causa. Lo cual nuevamente nos obliga a volver mucho más atrás en su carta e inclusive nos lleva a considerar que en realidad la oración de Pablo en el capítulo 3 está siendo impulsada y nutrida por todo lo que ha dicho hasta ahora respecto a la obra de Dios por medio de Jesucristo en favor de los creyentes. Hermanos, es probable que Pablo haya sido impulsado a orar lo que oró y pedir lo que pidió tras haber meditado en todo lo que Dios ha hecho y en todo lo que Dios le ha dado a los creyentes por medio de Jesucristo. Lo que incluye todas las bendiciones espirituales, así como la esperanza, la herencia, el poder y las abundantes riquezas de la gracia de Dios por medio de Jesucristo, al ser redimidos, perdonados, justificados, vivificados, recreados en Cristo, adoptados, santificados, bautizados en el cuerpo de Cristo, reconciliados y unidos en una sola familia espiritual por medio del sacrificio de Cristo. Bendiciones que Pablo expresa muy bien cuando dice en el versículo 19 del capítulo 2, así que ya no sois extranjeros, dice Pablo, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y es luego de todas estas cosas que Pablo añade, por esta causa yo, Pablo, doblo mis rodillas delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, respondiendo la pregunta, ¿por qué razón Pablo está orando? O como dijimos, ¿qué causa está moviendo al apóstol a orar a Dios? ¿Y cómo esta causa está influenciando el contenido de su oración? Respondiendo a esta pregunta podemos resumir diciendo que Pablo ora a Dios asombrado por la obra de Dios y en conformidad con ellas. Pablo ora a Dios asombrado por la obra de Dios y en conformidad con sus obras. Esa es la idea detrás de la frase por su causa. Pablo ora lo que ora y pide lo que pide, sabiendo lo que Dios ha hecho y deseando
que Dios haga lo que Dios quiere hacer con los hombres y mujeres que Él salvó. Bien, sigamos adelante. La tercera pregunta que nos va a ayudar a entender mucho mejor el panorama general de lo que Pablo está diciendo en estos versos es: ¿a quién está orando Pablo? ¿O delante de quién está arrodillándose Pablo para presentar sus peticiones a favor de sus hermanos? ¿A quién está orando Pablo? Bien, no lo puedo saber con certeza, pero tal vez, más de alguno de ustedes estará diciendo: hermano Andrés, esa pregunta es muy fácil, porque la respuesta es sencillamente que Pablo está orando a Dios. Pablo está orando a Dios, así es, hermano, sí, así es. Muy bien, así es. Pablo está orando a Dios. Sin embargo, de igual modo quise hacer esta pregunta, porque a pesar de que nos pueda parecer demasiado fácil y hasta cierto punto obvia y casi innecesaria, no quiero que pasemos por alto los términos con los cuales Pablo se refiere a Dios. Miren, fijémonos una vez más en nuestro texto y veamos qué dicen los versículos 14 y 15. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hermanos, estoy casi seguro que durante todo el tiempo que llevo con ustedes, nunca he escuchado a alguno de nosotros orar refiriéndonos a Dios en estos términos. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. No sé si alguno de ustedes lo ha hecho así. Y si lo ha hecho, de verdad no lo recuerdo. Ahora, he pensado que una posible razón para que nosotros no oremos de esta manera puede ser que aún no hemos entendido lo que Pablo quiso decir cuando dijo: me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es posible que todavía no entendamos a qué se refiere Pablo con esto. Y como no lo entendemos, preferimos no usar esta forma de expresarnos. Bueno, si esta es la razón, entonces podemos aclarar un poco más estos versículos diciendo al menos tres cosas. En primer lugar, Pablo está usando esta forma de expresarse para dejar en claro a quién está orando. ¿A quién está orando? Y Pablo dice que él está doblando sus rodillas ante Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo cual, hermanos, toma un énfasis especial, sobre todo cuando recordamos que los creyentes de aquel tiempo estaban inmersos en un mundo religioso marcadamente politeísta y de adoración pagana. En aquel tiempo habían dioses por doquier, para todo el mundo, para todos los gustos, para todos los sabores, para todos los colores. De hecho, habían dioses que no tenían nombre con tal de que cada uno encuentre el suyo. ¿Quieres un dios? Bueno, ponle un nombre. Y de hecho, muchos de los efesios venían de ese mundo espiritual. Y para que no haya dudas ante quién Pablo estaba doblando sus rodillas, el apóstol dice que su oración es presentada delante de ningún otro más que del Padre de nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero a quien Jesucristo vino a dar a conocer. Ante Él estoy de rodillas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Pablo está usando esta forma de referirse a Dios para hacer notar el tipo de relación que tiene con Dios. Fijémonos nuevamente en nuestro texto, que Pablo dice: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto el apóstol deja establecido que su relación con Dios es por medio de Jesucristo. Y luego prosigue: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra.
Y con esto el apóstol añade que la intimidad de su relación con Dios está de acuerdo con la intimidad de uno de los miembros de su familia celestial. Por tanto, Pablo no se acerca a Dios como un independiente o como un extranjero, sino que ora a Dios acercándose confiadamente a través del Señor Jesucristo, quien por medio de su sangre le fue dado el honor de ser miembro de la familia de Dios, recibiendo el privilegio de llevar el nombre de Dios al ser llamado Hijo de Dios. Y en tercer lugar, Pablo está usando esta forma de referirse a Dios para hacer notar la familiaridad que tiene con todos los otros creyentes. En esta oración, Pablo no usa los términos mi Padre, mi Señor o mi familia. Aunque ciertamente para Pablo, y de acuerdo con su posición en Cristo, ahora el Dios creador de todas las cosas es su Padre y su Señor. Y la familia de Dios es ahora su familia espiritual. Sin embargo, Pablo no usa estos términos, sino que prefiere referirse a Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por tanto, es a ese Dios de quien los creyentes toman nombre como hijos de Dios, a quien Pablo ora doblando sus rodillas. O en otras palabras, Pablo está diciendo a sus hermanos que está orando a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual también es nuestro Padre Celestial por medio de Cristo. Eso está diciendo Pablo. Y lo hace de esta forma porque Pablo quiere dejar en claro a quién está orando. Pablo quiere dejar en claro cuál es su relación con Dios. Y Pablo quiere dejar en claro cuál es su relación con todos los otros que creen en Dios. Pablo deja en evidencia que eleva sus peticiones a Dios por medio de Jesús y como un miembro de la familia de Dios y como un copartícipe junto con todos los santos que están en Cristo. Bien, espero que eso haya aclarado un poco más estos versos. Y de ser así, no me sorprendería que alguno de ustedes usara esta forma para referirse a Dios en sus oraciones, o al menos el concepto. Identificar muy bien a quién estamos orando, cuál es la relación que tenemos con Dios y también cuál es la relación que tenemos entre nosotros como hijos de Dios. Bien, hasta este punto, hermanos, hemos visto que en estos versos Pablo está orando a Dios. Y a su vez hemos respondido las preguntas, ¿por qué razón está orando y a quién está orando? Y con esto, hermanos, creo que ya tenemos un panorama mucho más completo de los versos que estamos estudiando y por lo mismo ya estamos preparados para hacernos la siguiente pregunta. Y es, ¿qué está pidiendo Pablo en esta oración? ¿Qué está orando Pablo? ¿Qué está pidiendo Pablo en estos versos del 15 al 21? Bueno, la respuesta sencilla a esta pregunta, la respuesta muy sencilla, es que Pablo está pidiendo a Dios que sus hermanos sean más como Cristo. Este es en resumen la petición de Pablo, que sus hermanos sean más como Cristo. Ahora bien, como ustedes imaginarán, hay muchos más detalles que complementan a esta respuesta. Muchos más. Pero quise comenzar haciendo mención de este amplio resumen para que cuando entremos en los detalles no perdamos de vista que el deseo final de Pablo es que sus hermanos sean más como Cristo. Más como Cristo. Ahora, habiendo dicho eso, me gustaría que volvamos a nuestro texto y veamos cómo es que Pablo desarrolla su petición en estos pasajes. ¿Cómo desarrolla Pablo su petición en estos pasajes? ¿Qué cosas dice específicamente el apóstol en su oración y cómo las presenta a Dios? O como dicen por allí, entremos al área chica, vayamos a los detalles, hermanos, vayamos a los detalles. Y bien, lo primero que podemos notar en esta oración es que Pablo comienza formalmente su petición en el versículo 16, donde leemos la frase, para que os dé.
Con esta frase el apóstol nos anticipa que lo que sigue a continuación es la petición que él presenta a Dios en favor de sus hermanos. Sin embargo, en segundo lugar, podemos notar que antes de hacerlo, antes de decir cualquier cosa respecto a su petición, Pablo toma un momento para expresar que su deseo es que su petición sea respondida conforme a las riquezas de la gloria de Dios, o también podemos decir, con relación a las riquezas de su gloria. En otras palabras, Pablo, antes de presentar su petición, no solo espera que Dios oiga su oración y la responda, sino que además confía que la respuesta del Señor será proporcional a las riquezas inagotables de Dios. Hermanos, el apóstol no está esperando que lo que Dios haga esté de acuerdo con una medida personal, ni de acuerdo a una cifra que el mismo apóstol o los hermanos tengan en sus mentes, sino que Pablo deja en claro que si bien el resultado está en las manos de Dios, él desea que la respuesta a lo que va a decir a continuación, Dios lo dé de manera proporcional a las riquezas de su gloria, lo cual, hermanos, es otra forma de decir, Señor, responde mi oración de acuerdo con las abundancias de tus inagotables riquezas. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿y qué es aquello que Pablo quiere que sus hermanos reciban con tanta abundancia? ¿Qué es aquello que Pablo quiere que sus hermanos reciban con tanta abundancia de parte de Dios? Bueno, lo tercero que podemos notar en el desarrollo de la oración de Pablo es que el apóstol continúa diciendo en el versículo 16 que específicamente su petición a Dios es que los creyentes en Éfeso sean fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu de Dios. Hermanos, fíjense que Pablo no pide que las abundantes riquezas de Dios se hagan notar en más dinero para sus hermanos, ni en más salud para sus hermanos, ni en más bienestar para sus hermanos. No. Estas cosas pueden ser buenas y hasta necesarias, pero no es en ellas que Pablo está pensando. Al contrario, si Dios va a dar conforme a sus riquezas, Pablo desea que sus hermanos sean fortalecidos con poder. Y fortalecidos con poder en el hombre interior, es decir, en el corazón, en el pensamiento y en todas aquellas áreas del ser interior del hombre que controla el carácter y las acciones. Allí es donde Pablo desea que los creyentes sean fortalecidos y fortalecidos en abundancia. Y no precisamente en lo externo, porque sabe Pablo que lo de afuera, es decir, el cuerpo o el hombre exterior, naturalmente se va desgastando. Jóvenes, aunque no lo creamos, las enfermedades van apareciendo, la salud se va decayendo, las fuerzas se van desgastando, el dinero va y viene, así es. Pero en cambio, lo interno, el hombre interior, no debe decaer junto con la salud, ni debe fluctuar junto con la economía, sino que el espíritu del creyente debe ir renovándose, creciendo, fortaleciéndose y haciéndose cada vez más fuerte con el poder que Dios da a través de su espíritu. ¿Y por qué a través de su espíritu? Bueno, porque es a través de su espíritu que Dios mora en los creyentes y es a través de él que Dios empodera a sus hijos para ser obedientes a su palabra, a fin de que, aunque las fuerzas físicas vayan disminuyendo, la obediencia a Dios y el crecimiento espiritual vayan creciendo. Ahora bien, después de pedir a Dios que los creyentes en Éfeso sean fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu de Dios, lo cuarto que podemos notar en el desarrollo de la oración de Pablo es que en el versículo 17 el apóstol continúa diciendo que el propósito de este fortalecimiento interior es para que Cristo habite por la fe en sus corazones. O dicho de otra manera, es para que Dios obre de tal manera en el corazón del creyente que se haga evidente que Jesucristo mora en él. Miren, fijémonos en el texto, dice,
para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Que es una expresión que señala causa o propósito. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora, tal vez usted se estará preguntando, pero, hermano, ¿no es que Cristo viene a morar a nuestras vidas desde el momento que fuimos salvos? ¿No es acaso eso cierto? Así es, hermanos. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 23, que el que le ama y guarda su palabra, tanto el Padre como el Hijo vendrán a él y harán morada en él. Por tanto, el creyente, desde el mismo momento de su salvación, Cristo viene a la vida del creyente y el creyente viene a ser morada permanente de Dios. Así es. Además, Pablo ha dicho en diversas ocasiones a lo largo de su carta que los creyentes que están en Cristo han sido unidos a Él de manera permanente e inseparable desde el momento de la salvación por medio de la fe. Y también en otro lugar dice Pablo que si el Espíritu de Cristo no mora en algún creyente, bueno, ese hombre no es creyente ni es de Cristo. Pero, ya que nosotros sabemos que en esta carta Pablo está hablando a santos y a creyentes que están en Cristo, su punto en esta oración no es para que Dios obre y salve a los lectores de su carta, o para que ellos conozcan a Cristo como Salvador, o para que se arrepientan por primera vez de sus pecados, o para que Cristo regrese a sus vidas debido a que por alguna razón extraña les abandonó por un momento. No, para nada. Aquí el punto del apóstol no es que Cristo more en los creyentes a partir de la salvación, sino que su morada se haga evidente en el proceso de la santificación. O como dijimos antes, es que el corazón de aquel que ha creído en Jesucristo haya sido de tal manera limpiado y adornado por Dios que éste inconfundiblemente pueda dar testimonio de que Cristo habita en él. Lo cual se traduce en que la conducta, los pensamientos, las palabras y la obediencia de los creyentes sean un testimonio vivo de que se han acercado a Dios, sean un testimonio vivo de que se han acercado a Jesucristo por medio de la fe en Él, y que Dios obra en sus vidas y ha obrado en sus vidas, y que el Señor ha tomado control de sus corazones y de sus vidas y de sus acciones y de sus pensamientos, y aún más, que Dios está obrando en todo su ser interior a fin de que el vivir de aquel creyente sea cada vez más como el vivir de Cristo. Y para el apóstol, ¿cómo es que se logra eso? Bueno, como hemos aprendido en otros estudios, se logra por medio de la abundancia de la palabra de Dios. La abundancia de la palabra de Dios, que es aplicada poderosamente y prácticamente por medio de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente en conjunto con su propia obediencia a Dios. De esa manera es que el corazón comienza a dar testimonio de que Cristo habita en él. Así que, hermanos, en el desarrollo de su oración, el apóstol Pablo quiere que los creyentes sepan que el fortalecimiento con el poder de Dios por medio de su Espíritu tiene como propósito el que los corazones de los creyentes, en donde Cristo ya ha hecho morada permanente por la fe, inconfundiblemente sean identificados como el hogar de Cristo debido a lo que Cristo ha hecho en ellos. Y miren, si les ayuda, les puedo compartir un comentario de un hermano llamado Donald Carson, que escribe una ilustración que nos puede ayudar a entender mejor esta idea de lo que estamos hablando. Dice así: imaginemos un matrimonio que reúne cuidadosamente un dinero para pagar un préstamo. Compran una casa admitiendo que necesitan unas cuantas reparaciones, ya que no aguantan el papel negro y plateado que hay en el salón. En el sótano hay montones de basura. La cocina necesita una cantidad enorme de reparaciones.
Hay un par de goteras en el techo y el aislamiento de los muros apenas llega al grado mínimo requerido. La caja de los fusibles es demasiado pequeña y el termostato del horno está fatal. Pero aún así, es la primera casa de este matrimonio y están agradecidos. Pasan los meses y luego los años. Se ha sustituido el papel negro y plateado con papeles pintados en tonos pasteles, algo de buen gusto. El matrimonio ha reforzado la cocina, haciendo ellos mismos gran parte del trabajo. El techo ya no tiene goteras y han cambiado el sistema de calefacción por uno de refrigeración central. Mejor todavía, a medida que la familia crece, el matrimonio acondiciona 2 habitaciones extra en el sótano y añade una pequeña sala que servirá como estudio. 25 años después de la compra, el marido le dice a su esposa: ¿sabes? Esto me gusta de verdad. Este lugar va con nosotros. Miremos donde miremos, vemos los resultados de nuestro propio trabajo. Hemos reformado la casa según nuestras necesidades y nuestros gustos, y me siento realmente bien en ella. Prosigue el autor. Cuando Cristo, por su Espíritu, entra a morar en nosotros, encuentra el equivalente moral a la basura, el papel negro y plateado y el techo con goteras. Se pone a convertir esa residencia en un lugar adecuado para él, un lugar donde se sienta a gusto. Tendrá que limpiar mucho, reparar bastantes cosas y agrandar otras, pero tiene una meta clara. Quiere morar en nuestros corazones cuando depositemos en él nuestra confianza. Hasta allí la cita. Bien, hasta ahora hemos visto que en el desarrollo de la oración de Pablo, el apóstol comienza su oración a Dios pidiendo que los creyentes de Éfeso sean fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo, con el propósito de que Cristo habite por la fe en sus corazones, que como dijimos, se refiere a un corazón que refleje ser morada de Cristo. Ahora, siguiendo con su oración, en quinto lugar podemos notar en el versículo 17 que Pablo añade otra cosa más a su petición, y es que en la medida que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, los creyentes de Éfeso sean capacitados para comprender las ilimitadas dimensiones del amor de Cristo. Vayamos a nuestro texto y leamos los versículos 17 al 19. Dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Hermanos, con estos versículos Pablo no está diciendo que los creyentes de Éfeso no conocen el amor de Cristo. No está diciendo eso. Porque como bien dice en el versículo 17, el hecho de que Cristo habite en sus corazones por la fe, aun cuando sea un nuevo creyente, ya implica que han sido arraigados y cimentados en amor. O podemos decir, sus vidas ya han sido plantadas sobre el amor y han echado raíces, y sus vidas ya están siendo edificadas sobre el fundamento del amor de Dios en Cristo Jesús, y por lo tanto han conocido el verdadero amor y han sido capacitados para amar verdaderamente. Por tanto, para el que está en Cristo, el amor divino no es desconocido, no lo es. Y de hecho Pablo ya había reconocido esto mismo en sus hermanos en el primer capítulo de su carta, cuando dijo que se gozaba de oír acerca del amor que los efesios estaban mostrando por todos los santos. Así que como buenos miembros de la familia de Dios, como buenos discípulos de Cristo, los creyentes de Éfeso estaban arraigados y cimentados en amor y estaban viviendo en conformidad con este amor, amando a los santos, amándose mutuamente. Sin embargo, Pablo deja implícito en su oración que hay mucho más por aprender.
mucho más por aprender acerca de la doctrina del amor y sobre todo del amor de Cristo por los creyentes. Hay mucho más. Y por eso agrega en los versículos 18 y 19 que su deseo en esta oración era que sus hermanos fuesen capacitados por Dios para comprender las ilimitadas dimensiones del amor de Cristo. Lo cual de por sí, hermanos, genera una controversia. Como dicen algunos por allí, una paradoja. Porque, por una parte, Pablo pide a Dios, Señor, dales la posibilidad de comprender el amor de Cristo. Y no solo la posibilidad, sino la plena capacidad de comprender todas las dimensiones del amor de Cristo, así sea su anchura, su longitud, la profundidad y la altura, todo. Y sin embargo, por otra parte, Pablo reconoce que el amor de Cristo va más allá de toda comprensión y ya que excede todo conocimiento, es imposible de comprender en su totalidad. ¿Puede notar la paradoja? Capacitados para comprender las ilimitadas dimensiones del amor de Cristo. Bueno, ¿a qué se refiere Pablo con todo esto? Bueno, por una parte es evidente que Pablo está dándole al amor de Cristo la dimensión que se merece. No está quitando, no está agregando. Pablo está diciendo que el amor de Cristo es totalmente ilimitado, inagotable e incomprensible para los hombres. Sin embargo, por otra parte, Pablo también está reconociendo que el conocimiento de este increíble amor está al alcance de los creyentes. Hermano, ¿escuchó bien? El conocimiento del ilimitado, inagotable e incomprensible amor de Cristo está al alcance de nosotros los creyentes. Pero atención con esto, no como un mero ejercicio intelectual, sino por medio de la comprensión de ese inagotable amor en nuestras vidas. Hermanos, ciertamente para conocer el amor de Cristo se requiere conocimiento intelectual de ciertas doctrinas y de cierto entendimiento de algunas verdades. Eso es así. Pero hay mucho más que eso, hay mucho más del amor de Cristo que podemos aprender y experimentar en nuestras vidas. Y es por esta razón que en estos versículos Pablo nos dice que para conocer el amor de Cristo se requiere estar arraigados y cimentados en amor, viviendo en conformidad con el amor. Dicho de otro modo, hermanos, es cuando practicamos el amor de Cristo que entendemos de mejor manera el amor de Cristo. O como dijo un predicador, el amor se entiende mejor amando. Y no solo eso, Pablo también añade que para conocer el amor de Cristo se requiere del poder de Dios a través de la obra del Espíritu Santo y de la presencia de Cristo. Y si se fijan, el poder de Dios ha sido el contexto de toda la oración de Pablo. Y así ha sido porque el poder de Dios es el que capacita. Y es mediante ese poder que al creyente le es posible alcanzar un mejor conocimiento y un más profundo entendimiento del amor inmenso e ilimitado de Cristo a través de la asimilación, de la experiencia y del disfrute de ese amor en la vida diaria. Pero no solo eso. Además de estar arraigados y cimentados en el amor y además del requerido poder de Dios, Pablo añade que para conocer más sobre el ilimitado amor de Cristo se requiere perseguirlo en compañía de todos los santos, en compañía de todos los creyentes. Miremos nuevamente el texto, versículo 18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Hermanos, la comprensión del amor de Cristo no es solo para algunos, es para todos los santos. Y la carrera para alcanzar esta comprensión del ilimitado amor de Cristo no es individual, es junto con todos los santos. Y no verlo de esta manera pone impedimentos al creyente. Impedimentos.
Hermanos, el aislamiento de la iglesia es una barrera para la comprensión del amor de Dios. Sin duda, el creyente aislado puede saber algo del amor de Jesús, pero su comprensión estará limitada por su experiencia limitada de lo que es el amor de Cristo. El Señor Jesucristo ama a la iglesia y demuestra su amor en y a través de la iglesia. Por lo que es en la iglesia y junto con la iglesia que los creyentes aprendemos más acerca del amor de Cristo. Por eso la profunda comprensión del amor de Cristo y el aislamiento no pueden ir juntos. Hermanos, necesitamos a la iglesia para comprender el completo amor de Cristo. Es teniendo comunión con todos los santos, con todos los miembros de la familia de la fe, que los creyentes seremos capaces de comprender en mejor medida las ilimitadas dimensiones del amor de Cristo. ¿Y para qué? Nos podemos preguntar. ¿Y para qué Pablo quiere que sus hermanos crezcan en el conocimiento del amor de Cristo? ¿Para qué? Bueno, lo quinto que podemos notar en el desarrollo de la oración de Pablo es que en el versículo 19 el apóstol agrega que el propósito de tener una mayor comprensión del ilimitado amor de Cristo, y es más, el propósito de toda esta oración es que sus hermanos sean llenos de toda la plenitud de Dios. Miremos el texto nuevamente, dice, ¿para qué? Nuevamente esta expresión que denota causa o propósito, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, dicho de otro modo, Pablo ora para que los creyentes alcancen la medida y la plenitud espiritual que Dios desea para ellos. Y esa medida y plenitud espiritual es llegar a ser como Cristo. A eso se refiere Pablo al decir llenos de toda la plenitud de Dios. Cristo mismo es la plenitud de Dios y Cristo mismo es la medida a la cual todos los creyentes debemos alcanzar. Hermanos, hermanas, Dios quiere que los creyentes seamos más como Cristo y Pablo ora a Dios para que esto sea así. Así que, entendiendo que este es el propósito final de su oración, cuando Pablo pide a Dios que conforme a sus riquezas abundantes le dé a sus hermanos el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo y ser capacitados para comprender las ilimitadas dimensiones del amor de Cristo, todas estas cosas tienen el propósito de que los creyentes de Éfeso puedan avanzar en su crecimiento y madurez espiritual a fin de ser más como Cristo, más como el Señor. Y así es, hermanos, así es como es que Pablo desarrolla esta petición a Dios en estos versos. Y como pueden ver en esta imagen, Pablo está pidiendo a Dios y añadiendo una idea sobre otra hasta llegar a su deseo final. Y es que sus hermanos sean más como Cristo. Bien, no podríamos terminar de entender toda esta sección si no respondemos esta última pregunta. Y es, ¿cómo finaliza Pablo su oración? ¿Cómo finaliza Pablo su oración? Bueno, la respuesta a esta pregunta es que Pablo termina su oración reconociendo dos cosas. En primer lugar, Pablo reconoce que Dios puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Y en segundo lugar, Pablo reconoce enfáticamente que Dios debe ser glorificado en la iglesia de Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Vayamos a nuestras Biblias y leamos estos versos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
Hermanos, qué manera más preciosa de terminar su oración. A palabras como estas los teólogos las llaman doxologías, que simplemente quieren decir palabras de gloria o palabras de alabanza. Y con toda razón, hermanos, con toda razón, porque lo que leemos en estos versículos 20 y 21 son palabras gloriosas. Palabras que reconocen que la grandeza de Dios va aún más allá de todas las palabras, peticiones y concepción humana. Y de hecho, si de algo nos hemos dado cuenta a lo largo de todos estos estudios, es que Pablo no duda en usar, cada vez que puede, no duda en usar todos los superlativos que conoce y hasta los que puede inventar. Y no es para menos, ya que a lo largo de su carta Pablo ha estado hablando acerca de Dios. Pablo ha estado hablando acerca de la obra de Dios. Pablo ha estado hablando acerca de las bendiciones de Dios. Pablo ha estado hablando del evangelio de Dios. Pablo ha estado orando a Dios y orando a ese Dios de toda la gloria y poder que es capaz de hacer todas las cosas mucho más allá de lo que nuestras palabras pueden decir o de lo que nuestras mentes pueden entender o de lo que el hombre puede imaginar. Ahora bien, la grandeza de este primer reconocimiento reluce mucho más cuando notamos que lo que Pablo pidió a Dios en oración ya era de por sí extraordinario. Como hemos visto, Pablo pide que de sus abundantes riquezas inagotables, Dios fortalezca a los creyentes y les dé plena capacidad para comprender el ilimitado e incomprensible amor de Cristo. Hermanos, para mí ya eso suena demasiado. Pero para Pablo no. Porque el apóstol sabe que está orando a un Dios infinito en poder y gracia. Y sabe que para el Señor no existen grados de dificultad. Dios es capaz de hacer infinitamente mucho más de lo que pedimos o imaginamos, porque Dios es poderoso y es de acuerdo con todo su poder que está obrando en la vida de los creyentes. Dios es poderoso. Y no solo eso, sino que también Dios es generoso. Como dijo también el apóstol en otras de sus cartas, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que pedir grandes cosas a Dios no es falta de respeto a Dios, para nada. Al contrario, es una manera de honrar su poder. Y el apóstol sabe del poder de Dios y de la gracia de Dios y de la generosidad de Dios. Y sabe que esa gracia y poder inagotable de Dios actúa en el creyente por medio de su Espíritu. Y por lo mismo honra a Dios pidiendo cosas extraordinarias, ya que reconoce que Dios puede dar aún más allá de las cosas que Él está pidiendo. Pablo reconoce que Dios puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. ¿Y por qué? Porque Él sabe que el poder de Dios que actúa en nosotros es ilimitado. Y esa confianza es la base de su oración a Dios. Y a la vez, esa confianza en Dios es la forma en cómo el apóstol honra a Dios. No pidiendo cosas pequeñas, no, sino las que, de acuerdo con su voluntad, son extraordinarias, así como el poder de Dios que actúa en nosotros. Y finalmente Pablo reconoce en el versículo 21 que todo debe ser para la gloria de Dios, incluyendo su oración. Su oración que comenzó siendo impulsada por la obra de Dios y que continuó siendo nutrida por los propósitos de Dios y que terminó anunciando que el único que debe recibir toda la gloria es Dios. Dios es quien debe recibir toda la gloria. Y ante eso Pablo añade además que es la iglesia de Cristo la que debe glorificar a Dios por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y hermanos, por supuesto que debe ser la iglesia. Por supuesto que debe ser la iglesia, por supuesto que debemos ser nosotros.
Porque como hemos aprendido a lo largo de todos estos estudios, es la iglesia, es el cuerpo de creyentes reunidos en Cristo, es la iglesia la que ha recibido de Dios grandes e inmerecidas bendiciones. Es la iglesia la que debe glorificar a Dios por los siglos de los siglos, porque es ella la que exhibe la gloria del poder y la gracia y la multiforme sabiduría de Dios. Hermanos, somos nosotros los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús y hemos sido adoptados por Dios y perdonados y reconciliados y unidos en una sola familia espiritual en Cristo Jesús. Es la iglesia la que ha conocido y ha experimentado las inconmensurables riquezas del amor de Cristo solo por gracia. Hermanos, solo por gracia. Por lo tanto, no cesemos de dar gloria a Dios por todo lo que hoy somos en Cristo Jesús y por todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús y por todo lo que ahora nos es posible hacer en Cristo Jesús. Hermanos, a Dios sea gloria por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, con esto terminamos el estudio de este capítulo y a modo de resumen podemos decir que en el capítulo 3 y versículos 1 al 13 hemos visto que Pablo abre un paréntesis en su carta para hablar principalmente de su ministerio con el fin de animar a sus hermanos, haciéndoles saber que Dios le ha dado el privilegio, solo por gracia, de ser parte del plan redentor que había preparado en Cristo Jesús, enviándole a predicar el evangelio de la gracia de Dios y de las inescrutables riquezas de Cristo entre los gentiles. Y luego, a partir del versículo 14 hasta el final del capítulo 3, Pablo retoma e introduce una nueva oración a Dios, pidiendo para que sus hermanos sean más como Cristo. Lo cual sabe Pablo que solo será posible en la medida que Dios tome de las abundantes riquezas de su gloria y les fortalezca con poder por medio de su Espíritu y les capacite para comprender junto con todos los santos las dimensiones del ilimitado amor de Cristo. A fin de que, como ya dijimos, sean más como Jesucristo. Amén. Vamos a quedar hasta acá con este estudio, pero antes permítanme compartir con ustedes algunas preguntas de reflexión para nuestras vidas. Hermanos amados, ¿cómo estamos orando a Dios? ¿Qué estamos pidiendo a Dios en oración? Tal como hemos visto en este estudio, la oración de Pablo fue motivada y presentada delante de Dios en conformidad con las obras de Dios y el propósito de ellas. Lo cual, hermanos, nos lleva a sacar en limpio una importante lección. Y es que también nuestras oraciones a Dios deben ser motivadas y presentadas en conformidad con las obras de Dios. Es decir, con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y con lo que Cristo quiere hacer con nuestras vidas. Pensando en ello, antes de orar a Dios este día nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué ha hecho Dios en mi vida de lo cual pueda agradecer? ¿Qué ha hecho Dios en la vida de mis hermanos de lo cual pueda alabarle? ¿Qué quiere hacer Dios con nuestra iglesia de lo cual podamos pedir a Dios? En segundo lugar, en este estudio hemos aprendido que Pablo pidió a Dios que sus hermanos sean más como Cristo. Y agrega que dentro de este proceso, Cristo habite de tal manera en sus corazones que la vida entera de ellos sea un fiel testimonio de que Dios ha hecho de sus corazones un hogar que refleja el carácter de Cristo. Pregunta: ¿hay alguna área en tu vida en la cual te resistes a que Cristo more?
¿Hay alguna gotera que no quieres que Dios repare? ¿Hay alguna actividad o algún deseo que no refleja el carácter de Cristo en tu vida? ¿Has orado a Dios para que obre en esa área de tu vida? ¿Has hecho cambios para que la palabra de Dios obre en esa área de tu vida? ¿Estás dispuesto a arrepentirte y seguir a Cristo luchando contra el pecado? En tercer lugar, Pablo termina su oración reconociendo que Dios debe ser glorificado en la iglesia de Cristo por todas las edades y por todos los siglos de los siglos. Pregunta: ¿qué pasos puedes dar para hacer que la gloria de Dios sea el interés central de tu vida? Pensando en nuestra iglesia, ¿qué pasos podemos dar o debemos seguir dando como iglesia para que la gloria de Dios sea nuestro interés central? Y finalmente, ¿qué relación tiene la oración de Pablo por sus hermanos con la unión del creyente con Cristo? ¿Qué relación tiene la oración de Pablo por sus hermanos con el ser más como Cristo? ¿Es posible para un no creyente ser más como Cristo? ¿Comprendes mejor la importancia de estar en Cristo? Amén.